Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Tenemos ya 93 espectadores y seguramente van a ir conectándose más personas. Vamos a arrancar este nuevo ciclo de seminarios web. El año pasado tuvimos 2 ciclos y fueron muy exitosos, tuvimos mucha gente. He visto en los registros que hay personas que nos acompañaron el año pasado que también se encuentran acá, pero seguramente también hay nuevas personas, así que voy a explicarles un poquito la dinámica de estos eventos. Para empezar, he recibido muchas consultas sobre el costo. Sepan que estos seminarios son completamente gratuitos. Además, nos preguntan si van a poder acceder a las grabaciones. Si publicamos, se queda grabado en realidad cada uno de los seminarios web en nuestra página de Facebook de Asoban Bolivia y en la página de Descubre, que es el programa de educación financiera de los bancos asociados. Ustedes van a ver en estas páginas web, en estas páginas de Facebook, toda la información acerca de este seminario web y de los que vienen. Como algunos de ustedes ya saben, 2 días antes de cada seminario web publicamos el enlace para que ustedes se registren para participar vía Zoom. Es importante que sepan que para recibir un certificado de participación tienen que conectarse a través de Zoom, porque de esa manera podemos validar su presencia durante todo el seminario web y al finalizar la actividad les enviamos un cuestionario con algunas preguntas sobre el tema que vamos a tocar y algunos datos personales. Esto nos permite registrarlos en nuestra base de datos y que de esa manera les podamos enviar su certificado de participación en las siguientes semanas. Bueno, creo que con eso ya está claro. Sepan que esta primera parte de este ciclo tenemos 8 seminarios web en los que vamos a ir desmenuzando a detalle este tema de la reprogramación y el refinanciamiento. Queremos hacer seminarios web no muy largos, quizás una media hora, para que podamos ir procesando la información y también porque vamos a ir viendo tema por tema, ¿no? Hoy vamos a ver, por ejemplo, el plan de pagos, el jueves las tasas de interés y así cada uno de los componentes de un crédito para que ustedes puedan ir asimilando toda la información y entendiendo bien qué es lo que sucede cuando ustedes optan por un crédito. Vamos a tener también una sesión de únicamente preguntas y respuestas, así que si ustedes tienen alguna pregunta durante esta capacitación, vamos a tratar de responder a una gran mayoría de las preguntas al final, pero también sepan que vamos a ir respondiéndolas a lo largo de cada uno de estos seminarios web. Bueno, no perdamos más tiempo, vamos a arrancar con el tema que nos toca hoy. Sepan también que en cada uno de estos eventos nos acompaña un invitado especial que son representantes de nuestros bancos. Hoy tenemos a Saulo Mostajo, él representa al Banco Ganadero y él nos va a explicar a detalle cómo podemos entender nuestro plan de pagos. Así que bueno, sin más tiempo que perder, Saulo, te cedo la palabra y te agradezco muchísimo por tu participación hoy día. El agradecido soy yo, querida Natalia, gracias por la excelente presentación. Podemos empezar cuando quieras. Adelante, te escuchamos. Perfecto. Bueno, dar la bienvenida a todos los participantes, ¿no? Buenas tardes. Iniciamos con la primera parte de lo que vendría a ser reprogramaciones y refinanciamiento, un tema que, bueno, por la coyuntura en la cual estamos en este momento, es de particular importancia. Vamos a acotar el alcance de nuestra participación únicamente a lo que vendría a ser el plan de pagos. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que todos puedan entender desde un punto de vista totalmente no financiero todo lo que se ha venido haciendo en el marco de la norma emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y, como no podría ser de otra manera, la aplicación estricta de la banca asociada con lo que se respecta, digamos, a el cumplimiento de dicha normativa. Sin más, es importante mencionar qué es un plan de pagos. El plan de pagos no es nada más, nada menos que una secuencia, digamos, temporal de todo lo que vendría a ser los pagos de las cuotas de un crédito, tal cual ustedes pueden ver en ese esquema. Va a depender, digamos, del plazo de vencimiento de la operación. En este caso yo he escogido 240 meses, más o menos lo que duraría una operación de crédito hipotecario de vivienda, ¿no? En promedio, con, digamos, con el fin de no complicarme mucho con los plazos. Esto puede variar en función, digamos, a la tipología del crédito, ¿no? Hay diferentes modalidades, diferentes plazos, diferentes objetos de la operación,
y eso va a implicar evidentemente ajustes importantes en lo que vendrían a ser los plazos. ¿Qué más conlleva este tema del plan de pagos? Es más o menos la instrumentación, como les decía, de la devolución del capital, o sea, de la amortización al capital de los intereses en función de una tasa de interés. Esta tasa de interés también tiene sus peculiaridades, enseguida les voy a explicar. Entonces, el tema de la cuota está compuesta por dos grandes estamentos fundamentales. En realidad son tres estamentos, pero los dos estamentos más importantes es el tema del monto de capital e intereses, ¿no? Evidentemente, hay un tercer estamento que vendrían a ser todos cargos adicionales que tienen que ver concretamente con el tema de los seguros, ¿no? Llame seguro de desgravamen, en muchos casos seguro de cesantía o el seguro de la garantía, ¿no? Que más o menos deben estar inmersos en nuestros otros cargos que hacen a la cuota de crédito. No vamos a hablar de los métodos de amortización en este caso, simplemente para hacerlo simple, vamos a pensar cuota, capital más intereses más otros cargos. Y cargos financieros en concreto, como está ahí subrayado, y todo esto está estipulado claramente en la normativa de la ASFI, concretamente el libro tercero, todo lo que vendría a ser el tema de riesgo de crédito y el tema de seguimiento y calificación de cartera. Ustedes pueden ingresar a la página de la ASFI, ingresar a la recopilación de normas de servicios financieros y poder ver cómo estos estamentos están tal cual versados en la presentación, están en la norma. Entonces, el cargo financiero es el costo total del crédito en términos monetarios, incluyendo el interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el préstamo que haga la entidad supervisada a un prestatario, sea en beneficio de la propia entidad o de terceros durante el periodo de vigencia del mismo. Importante esos puntos, ¿no? El tema del cargo financiero, como les decía, lleva los tres estamentos: capital, intereses y otros cargos. Esos cargos están cobrados a favor de entidad o terceros. ¿A qué me refiero con terceros? Concretamente a las compañías de seguro, en su gran mayoría, ¿no? Porque es el tema de los seguros. Y tienen un periodo de vigencia durante la vigencia de la operación. Otro gran aspecto y muy importante. No nos olvidemos que detrás de todo este concepto de la normativa está inmerso concepto de supervisión delegada, es decir, las entidades intermedian y administran los recursos del público. Por lo tanto, es importante el cumplimiento de ese plan de pagos y del pago de los cargos financieros que están inmersos en este concepto. Entonces se pregunta ¿por qué? Porque es parte de intermediación. Los recursos que utiliza la banca son recursos de terceros. Son los ahorros del público que a partir de ese proceso de intermediación, ¿no?, llega a los prestatarios. Entonces, la devolución de esos pagos es parte de la sana práctica del sistema financiero y del proceso de intermediación que, bueno, es importante recalcar. Entonces, habíamos estado comentando de las tasas de interés. Tienen sus particularidades. Esto está claramente establecido en la recopilación de normas, en todo lo que vendría a ser el reglamento de tasas de interés que se encuentra en la Cápita de Transparencia. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de interés nominal o de pizarra, activa o pasiva, es la tasa ofertada al público, ¿no?, para operaciones de crédito o de depósito según corresponda, que no considera capitalización o recargos adicionales. Ahora, esta tasa de interés puede ser de dos tipos: tasa de interés fija o tasa de interés variable. Tasa de interés fija, como su nombre indica, ¿no?, es flat, es decir, es permanente en todo el periodo de crédito, no va a sufrir ningún cambio. Ejemplo, lo que pasa con los créditos de vivienda de interés social, o lo que está sucediendo también con los créditos al sector productivo, que por norma están constantes a lo largo del tiempo. Mientras que la tasa de interés variable es una tasa que tiene un componente fijo, más un componente variable que es la TRE, la tasa de referencia, ¿no? Esta tasa de referencia va a ir fluctuando de acuerdo a los cálculos preparados por el Banco Central de Bolivia y tiene por objetivo esa TRE, ¿no?, de cierta forma, capturar los movimientos de la tasa pasiva. Esta es una medida, ¿no?, evidentemente prudencial para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Una norma implementada hace mucho tiempo por el Banco Central de Bolivia y que garantiza la estabilidad del sistema en cuanto a generación, digamos, de tasas de interés
a largo plazo. Entonces, las operaciones a largo plazo normalmente, y no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo, están indexadas, indizadas a tasas variables. Tienen connotaciones macroeconómicas que seguramente en otro momento podremos discutir. Sigamos adelante. Entonces, en el tema concretamente del diferimiento y de las reprogramaciones y refinanciamientos en ese contexto, ha salido una serie de normativas, ¿no? La ley 1294, ¿no? La ley 1319, los decretos supremos 4206, 4248, 4318, 4409 y un montón de normativas, es decir, cartas circulares, que la última decanta en la carta circular C699, perdón. En la carta circular 699, que es, digamos, la que da por finalizado todo ese marco normativo que ha emitido tanto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como lo ha instrumentado la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ¿no? Entonces, algunos aspectos que son muy importantes que me gustaría que vayamos empezando, digamos, a discutirlo, ¿no? Primero, las cuotas diferidas no generan ni devengarán intereses extraordinarios o adicionales. No se podrá incrementar la tasa de interés, ni se ejecutarán sanciones ni penalizaciones de ningún tipo, estando prohibido el anatocismo. ¿Qué quiere decir que las cuotas diferidas no generarán ni devengarán intereses extraordinarios o adicionales? Primero, quiere decir que las cuotas diferidas sí devengan intereses en el marco de los acuerdos suscritos entre partes cuando iniciamos la operación crediticia, antes de todo lo que vendría a ser el tema del diferimiento. O sea, se firmaron contratos, los bancos han devengado los intereses y eso implica que el prestatario tiene que honrar sus obligaciones. Entonces, los contratos están firmados. Dicen, no generarán extraordinarios o adicionales, tiene que ver con temas de intereses penales, por ejemplo. Eso es algo extraordinario, algo que no estaba previsto. Pero mientras el cliente adeude capital, pues entonces los intereses tienen que seguir corriendo. Y uno se pregunta por qué, porque básicamente los intereses no se dejaron de pagar tampoco por el lado del pasivo. Pase lo que pase. Entonces el proceso de intermediación debe ser continuo. Eso es lo que quiere decir esta parte. Los montos correspondientes al interés devengado por el capital de las cuotas diferidas se mantendrán invariables. Importante ese detalle, ¿no? Los montos correspondientes al interés devengado por el capital de las cuotas diferidas se mantendrán invariables. No pudiendo el capital diferido generar ningún tipo de carga financiera adicional, ni mayores intereses por ese concepto, como les decía, nada de penalidades, no hay penalidades. Los intereses están corriendo en función al saldo a capital, como pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Pero la cuestión de intereses penales u otras cargas no aplica. Entonces, eso da a entender el siguiente gráfico, que es muy importante. Estos gráficos nos van a permitir básicamente ubicarnos en tiempo y espacio. El diferimiento de cuotas no implica mayores costos a los prestatarios. Los prestatarios con capacidad de pago suficiente podrán continuar el pago normal de sus créditos. Muy importante ese punto, ¿no? Es decir, no es que todos los créditos estén diferidos, sino que aquellos prestatarios que realmente tendrían que acogerse al diferimiento debieran haberlo hecho. Mientras que aquellos prestatarios que tenían todavía la capacidad de pago deberían continuar pagando sus créditos de forma totalmente normal. Y se van a dar cuenta del por qué. El por qué tiene mucho que ver con el plazo, ¿no? Las entidades de intervención financiera cobrarán las cuotas que fueron diferidas de manera posterior a la cuota final del plan de pagos del crédito. Entonces, teníamos inicialmente nuestro plan de pagos, ¿no? Del periodo 1 al periodo 240, ¿verdad? Simple, así estaba antes del diferimiento, ¿no? A una tasa determinada, 10% le puse simplemente para referenciar, o 10% más 3, o sea, con totalmente ejemplo, ¿no? Evidentemente esta tasa es alta, ¿no? Pero 10% más 3. Y la cuota del vencimiento en rojo. Entonces, cuando aplicamos todo lo que hemos ido revisando hasta el momento, tenemos nuestro plan original de 240, pero resulta que en este caso en particular
A partir del periodo 6 al periodo 15, se aplicó el diferimiento. Este es el caso A. En el caso A, que es, digamos, un caso normal, sin mayores problemas, se aplicó el diferimiento durante los 8 meses. Entonces, todo lo que está en verde sale porque no se pagó y va al final del plan de pagos. ¿Sí? Y con los mismos números va del 6 al 15. Es decir que en lugar de tener 240 cuotas, llegaremos a tener, digamos, o sea, meses más que cuotas, meses, vamos a llegar a pagar 250 meses. ¿No? O sea, se pasó de un lado al otro, 8 meses. Así es lo que estaba versado hasta ese momento, ¿no? Sin mayor problema, la cuota del 10% sigue siendo la misma. Ahora, complicando un poco más, si queremos así, el plan de pagos. En el segundo caso, en el B, ¿no? 10% más 3 la tasa, no tiene mayor complicación, se sigue aplicando la tasa. Pero resulta que en este caso no ha diferido los 8 meses continuos. Primero 3, luego pagó, luego decidió diferir un 11, volvió a pagar y luego 15, ¿no? Entonces, en realidad solamente ha diferido 5 cuotas. Entonces, esas 5 cuotas diferidas, independientemente de que esto implica también un reajuste en el plan de pagos, han ido a la cuota final. Entonces pasamos de 240 a 245 meses que va a durar la operación. Más o menos, digamos, con el objetivo de que ustedes entiendan cómo se está instrumentando. Evidentemente, esto es terriblemente teórico, ¿no? Normalmente lo que ha hecho la gente es el caso A. El caso B es muy particular, pero por si existiese la eventualidad, esa es la explicación. Es decir, todo lo diferido al final, en concreto. Sigamos adelante. No ha habido cambios en tasa, solamente en plazo. Solamente en plazo hasta ahí. Ahora entramos, digamos, a la normativa más actual, si queremos, donde ya se incorporan algunos conceptos nuevos. El tema de prórroga y el periodo de gracia. El periodo de prórroga para créditos cuyas cuotas fueron diferidas. Periodo durante el cual el prestatario que fue beneficiado con el diferimiento, todos aquellos que optaron por ese campo en verde, de cuotas de su crédito, se encuentran tramitando el refinanciamiento. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Estamos en un problema. Llegó el 31 de diciembre de 2020, has diferido, ¿no? Persisten los problemas, entonces vas y solicitas a tu entidad una prórroga. El momento que solicites la prórroga implica automáticamente de que el banco deja de cobrarte, deja de cobrar. Quiere decir que entra como una especie de periodo de diferimiento, entre comillas, o sea, está en suspenso, no pagas las cuotas, y durante el proceso en el cual el banco dure en la instrumentación de la operación, no vas a pagar un solo mango. El tema está que cuando termine de instrumentar, te va a llamar, tienes que firmar la adenda, tienes nuevos contratos, ¿verdad? Entonces hay un nuevo plan de pagos. Y más o menos pasa lo que está acá. Has pasado los 8 meses, viene la prórroga y hay otros 6 meses más, hasta 6 meses, podría ser menos, dependiendo de cómo el banco tramite tu solicitud de prórroga. Y entonces, ojo, muy importante, el cliente debe ir al banco a solicitar expresamente su prórroga. Muchos de los bancos hemos optado por aplicar la prórroga de forma automática. Eso es un beneficio para el cliente porque no se deteriora su calificación, no entra en mora. Pero es importante que ustedes vayan a las entidades a regularizar esa situación, ¿no? Porque no sabemos si vas a refinanciar o vas a reprogramar. Entonces es importante que te apersones a tu banco, converses con tu ejecutivo o oficial de cuentas o de negocios y empiecen todo este trámite que es importante para la salud financiera de todo el sistema y del país también. Esto está ligado a todos, ¿no? Entonces, pasan esa prórroga de 6 meses, no pasó nada y va a venir a posteriori un nuevo ajuste en el plan de pagos, porque estos 6 meses no has pagado capital,
no has pagado intereses, pero se han seguido devengando, es decir, que el banco ha seguido registrando sus ingresos contablemente y los tiene que cobrar. Los tiene que cobrar, es importante que los cobre. Entonces, en el caso A, pasa lo que está en anaranjado. En el caso B, seguimos con el caso B, es un caso complejo, ¿no? Aparte de que no solamente se ha diferido solamente 5 meses, resulta que ha solicitado su periodo de prórroga y el banco le ha dado mucha celeridad y lo atendió en 3 meses. Puede pasar que el banco te atienda en 3 meses la prórroga. Y a partir de esa prórroga, nace un siguiente concepto. Nace el concepto del periodo de gracia. Entonces, decimos, el periodo de gracia para créditos cuyas cuotas fueron diferidos es el periodo durante el cual el prestatario que fue beneficiado con el diferimiento de cuotas no tiene que efectuar pagos a capital ni intereses en las cuotas del crédito refinanciado y o reprogramado, es decir, terminó la prórroga porque ya el banco ya ha estudiado tu caso, va a hacer un planteamiento de una nueva adecuación de plan de pagos. Voy a adelantarme un poco y pasa esto. Pasó la prórroga, entonces entras en periodo de gracia, 6 meses. Imagínense todo lo que está con negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Esos 6 meses tampoco estás en periodo de gracia, capital e intereses. A partir del mes 28, en este caso, empiezas realmente a pagar. Y vas a pagar todo esto de aquí, todo lo que está en anaranjado y en negro, ¿no? A partir de ese momento, a prorrata. A prorrata. O sea, te va a reprogramar, va a estirar el plan de pagos, lo necesario para que puedas pagar, y vas a poder pagar a prorrata todos esos capitales e intereses acá. Y todos los cargos que vienen por detrás, ¿no? Porque hay que pagarlos. Los seguros y todo aquello. Entonces, empiezas a pagar a prorrata. Evidentemente, esta prorrata implica también que la cuota tiene que estar en función a su capacidad de pago, o sea, va a ser baja, va a ser algo que puede pagar el cliente. Entonces, esto alarga el periodo a N. No podría decirles en este momento cuánto más, pero sí va a alargar mucho el periodo. Porque estamos condensando todos esos pagos que no se han realizado en todo este periodo, ¿no? En algo que sí puede pagar el cliente, entonces eso se empuja el plazo a largo plazo, a muy largo plazo. Por eso acá dice N, porque no sabemos, cada caso va a ser diferente. Y después de que pagues la cuota N a prorrata, recién pagas las cuotas diferidas que estaban en verde. ¿Cómo? Como lo pagabas antes del diferimiento. ¿Cuánto va a ser entonces tu periodo de plazo? 250, que era con diferimiento, más N, que desconocemos a cuánto más se podría jalar. Entonces, se dan cuenta, la deuda va a ser muy larga. Por eso les decía que es muy conveniente que aquellas personas que pueden pagar, lo hagan. Ahora, todo este periodo, este proceso de diferimiento y reprogramación, no exime a los clientes que puedan hacer un prepayment, ¿no? Un prepago, que puedan acercarse y decir, quiero prepagar a capital, totalmente permitido, ¿no? Por norma. Entonces pueden hacer ese prepago, es totalmente viable y esto facilitaría mucho el proceso para un deudor. Imagínense, si ya es complicado de ver a 20, a 30 años, imagínense de ver a muchos más años. Entonces la presión en el tiempo se va a hacer sentir. Lo mismo pasa con el caso B. En el caso B, no obstante que solamente le hemos dado un periodo de prorrata de 3 meses, porque se lo atendió con mucha celeridad, de todas formas, puede tener un periodo de gracia de 6 meses, como dice la norma, y recién entra el periodo a prorrata. En este caso, evidentemente, es más corto, pero igual va a ser 245 días más N, dependiendo de la casuística. Entonces, el plan de pagos también se alarga. Si bien se ha tratado de condensar el periodo del diferimiento, si bien se ha tratado de responder con mucha celeridad el periodo de prórroga, de todas formas es largo, porque hay el periodo de gracia y después de eso recién el pago. Ahora el cliente también puede decir, no necesito periodo de gracia y quiero empezar a pagar, sería muy inteligente, por cierto. Entonces,
puede hacerlo. ¿Por qué? Porque acorta los tiempos. Acorta los tiempos y así no tiene un plan de pagos largo. Imagínense, más de 20 años, 30, 35 años con la deuda, es complicado. Entonces, va por ahí. Entonces, los conceptos que estamos viendo, hablamos de dos grandes fenómenos. Reprogramación, ¿no? Que es el acuerdo, convenio, contrato en virtud del cual se modifican las principales condiciones del crédito, ¿no? Puede ser por deterioro de la capacidad de pago, que puede ser algo totalmente transitorio, como este es el caso. Hay un deterioro de la capacidad de pago, por eso estamos con diferimientos, por eso estamos con todo esto, ¿verdad? Pero la reprogramación para créditos de cuotas diferidas tiene algunos estamentos adicionales, ¿no? La modificación de esas condiciones de crédito, manteniendo el monto del saldo del mismo. La reprogramación no debe incluir el monto del saldo del capital diferido y tiene que ser instrumentada mediante una adenda al contrato original. Tal cual, nos vamos a nuestro gráfico, no ha contemplado lo diferido. Solamente está hablando del periodo que está desde acá, desde la solicitud de la prórroga, hasta en. Lo que está diferido está por fuera. Eso es lo que te quiere decir la norma. O sea, podemos reprogramar lo que quieras, pero lo que está en anaranjado, negro y azul. Lo que está en verde no se toca. Eso es lo que te quiere decir la norma. De igual forma pasa con el refinanciamiento. En el caso del refinanciamiento es cuando el cliente quiere algo más de dinero. Esto normalmente aplicable para aquellas para empresas, normalmente o microempresas, microprestatarios, no así para el tema, digamos, de los créditos ni de consumo, ni menos hipotecarios, porque se supone que para que haya un refinanciamiento tiene que ser sobre el mismo destino del crédito. No, pues la casa ya está comprada, el auto ya está comprado, no le vas a poner más dinero, ¿verdad? Entonces, aplica esto más para el sector empresarial, pero ahí, ¿no? El refinanciamiento es la cancelación de un crédito con nuevo préstamo, incrementando la exposición crediticia del deudor. Ese es el tema, ¿no? Basta que requieras un dinero más allá de lo que hoy día debes, ya puede ser un refinanciamiento. Pero el destino del crédito sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces dice, el refinanciamiento es válido únicamente cuando la capacidad de pago del prestatario no presenta deterioro con relación a la determinada en el crédito cancelado con la nueva operación y cuando el deudor no se encuentra en mora. Bueno, esos aspectos fueron modificados, ajustados solamente para los créditos con cuotas diferidas. ¿Por qué? Porque en este caso sí ha habido un deterioro, pero no ha sido particular, ha sido general, es un riesgo general del mercado. Entonces, el refinanciamiento de los créditos cuyas cuotas fueron diferidas es un financiamiento adicional al crédito cuyas cuotas fueron diferidas, incrementando el monto del crédito que no conlleva la cancelación de la operación original, ni tampoco debe incluir el pago de monto del saldo del capital diferido y tiene que ser instrumentado mediante una adenda al contrato original. Bueno, el tema de la adenda y demás cosas es un caso por caso en las entidades, hay metodologías y mecanismos de carácter legal, pero lo importante es de que no hay costo. El tema de fondo acá es de que vas a recibir más dinero si así lo solicitases para poder levantar el negocio, ¿no? Porque necesitas capital de trabajo o una cosa así. Entonces, el banco te puede dar un refinanciamiento bajo estas características especiales y únicas. Entonces, sí han habido cambios en la normativa conducentes a apoyar a los clientes para que salgan de este tremendo problema que ha dejado el COVID-19. Evidentemente, los planes de pago de las operaciones refinanciadas y reprogramadas de los créditos cuyas cuotas fueron diferidas deben contemplar un periodo de gracia de 6 meses, lo que les había comentado. Porque el periodo en negro, 6 meses, está por norma y los clientes pueden acceder libremente a ese periodo de gracia, ¿no? Eso dependiendo, digamos, de cuán largo quieran ese plan de pagos, ¿no? O sea, tienen que analizar una relación costo-beneficio que el cliente también tiene que saberlo administrar, toda vez de que mientras más tiempo, más intereses corren, porque los intereses corren en función al saldo deudor. Mientras más deban, los intereses siguen calculando sobre ese saldo deudor. Es bien importante eso a considerar, ¿no? Dice,
La prorrata y sin cobro de interés adicional al pactado, para las operaciones reprogramadas, el cobro de los montos de los intereses no cancelados durante el periodo de gracia se realizará prorrata, dice, ¿no? El periodo que está en azul, y sin cobro de interés adicional pactado. O sea, más de lo que ya se acordó, no hay. 10% desde un origen, punto, 10%. No va a haber 12, 13 ni 14, no. 10% más 3, 10% más 3. No va a haber 11% más 3% más 3. Originalmente pactado. Si pactaron con 3. Si pactaron fija, fija, ¿no? Y no hay más. Eso es lo que te quiere decir. Manteniendo el monto de la cuota del plan de pagos original y ampliando el periodo del plazo es una forma de hacer la prorrata. Y la otra es reduciendo el monto de la cuota del plan de pagos original y ampliando el plazo de la operación. Obviamente, si vamos a condensar la cuota, si antes pagaba 100 y ahora vas a pagar 60, entonces eso va a alargar el periodo a prorrata, ¿no? Lo que está en azul. Esa es la N. Eso lo va a alargar. Peor aún, cuando tienes que empezar a cargar ahí todo lo que estaba en negro, todo lo que estaba en anaranjado, ¿no? Entonces, el plan de pagos, todo esto de acá, que entra aquí a prorrata, jala el N. Indudablemente. No hay forma de que no, ¿no? O de lo contrario, acomodas un plan de pagos manteniendo el plazo, pero la cuota va a ser un poco más gorda. Es así, ¿no? No queda más. Igual en este otro caso. Y al finalizar el periodo en azul, recién pagas lo diferido. Los 8 meses en el caso A, los 5 meses en el caso B, y así se arma tu nuevo plan de pagos. Este nuevo plan de pagos, que va a venir acompañado por la adenda al contrato, o en algún caso nuevo contrato, ¿no? Con las mismas especificaciones, va a venir acompañado del plan de pagos correspondiente para que ustedes tengan la certeza de cómo tienen que ir pagando y haciendo las cancelaciones en el tiempo. Y con eso estaríamos cerrando prácticamente la presente explicación y abierto a las consultas, querida Natalia. Muchísimas gracias, Saúl. Ha sido una excelente presentación. Creo que ha sido muy completa. Seguramente las personas estarán haciéndose varias consultas. Hemos recibido también algunas preguntas, pero me parece que no vale la pena entrar en detalle ahorita porque, como les comentaba al inicio de este seminario web, tenemos toda una serie de seminarios web con estas temáticas y les quiero comentar un poco al respecto de eso. La siguiente, por ejemplo, que es este jueves, vamos a estar tocando el tema de tasas de interés. Y las siguientes semanas, todos los martes y jueves, continúa este ciclo. Vamos a tocar el tema, por ejemplo, de cómo amortizar un crédito, porque he visto varias preguntas sobre ese tema, entonces yo les recomiendo más bien que se sigan inscribiendo a nuestros seminarios web y sigan participando para que puedan tener la información más completa posible, ¿no? La idea es que a lo largo de todo este ciclo de seminarios web ustedes vayan juntando toda la información. Incluso vamos a tener una sesión exclusiva de preguntas y respuestas. También es bueno recalcar que ya si ustedes quieren una atención más personalizada, es mejor que se acerquen obviamente a su oficial de créditos para que vean caso por caso. Sin embargo, aquí igual tratamos de responder a la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan y vamos generando estos webinars con el afán de ayudarlos de la mejor forma. En los siguientes temas, por ejemplo, vamos a hablar de riesgo de crédito también. Habían algunas preguntas sobre ese tema. Y después vamos a entrar en detalle a hablar sobre el proceso de reprogramación y el proceso de refinanciamiento, que ya hoy día Saúl lo ha mostrado bastante bien, pero vamos a entrar en mayor detalle, no se preocupen. También es bueno que sepan que este seminario web, como todos los siguientes, se quedan grabados en nuestra página de Facebook, la página Asoban Bolivia y en la página Descubre, porque pues es tanta información que creo que vale la pena entrar a revisarla nuevamente, quizás tomar apuntes para recordar lo más importante de cada una de estas sesiones. Bueno, dicho eso, voy a ver si nos da tiempito de responder a un par de preguntas. Nos preguntan si se puede liquidar la deuda terminando el periodo de gracia. Saulo, por favor, si puedes orientar a esta persona. Pero por supuesto que sí. Es más, en cualquier momento el cliente tiene la posibilidad de acercarse al banco y liquidar la operación. No es obligatorio. Mientras más rápido lo hagan, mucho mejor.
si tienen los recursos, ¿para qué complicarse con tanta dinámica, ¿no? Van, se acercan a su oficial de créditos y preparan el famoso prepago. Es un prepago a capital, ¿no? Eso va a evitar muchos pagos de intereses y le va a dar mayor tranquilidad al cliente desde ese punto de vista. Excelente, muchísimas gracias. Otra persona nos pregunta si puede reprogramar un crédito en una entidad y en otra entidad refinanciar. Bueno, ¿por qué no? En una reprograma porque tiene, digamos, la presión financiera y al otro lado solicita mayor crédito, no hay ningún inconveniente. Eso va a depender mucho de la capacidad de pago, pero es bien importante mencionar, ¿no? Y voy a hacer una alusión un poco de crédito, por favor, querida Natalia, porque creo que es muy oportuno hacerlo. Claro que sí. Es importante que manejemos la información financiera con total transparencia, ¿no? Si voy a solicitar un refinanciamiento a un lado y una reprogramación al otro, seguramente los bancos lo van a atender. Lo más importante de este caso es de que sea transparente la posición del cliente en cuanto a su posición financiera. De lo contrario, se le va a reestructurar no de una forma adecuada y después va a estar en problemas con temas de morosidad. Y evidentemente ahí la norma nos faculta a ejecutar las garantías. Entonces lo que siempre se recomienda es de que la gente se apersone a los bancos, ¿no? Con total transparencia, comente su situación real en cuanto a lo financiero para que se refinancie y se reprograme de acuerdo a la conveniencia de su capacidad de pago. Excelente información, muchísimas gracias, Saulo. Hay algunas otras preguntas más, pero como les digo, es mejor que estén atentos a nuestros siguientes seminarios web. Nos preguntan, por ejemplo, sobre los seguros y vamos a tener un webinar específico sobre ese tema. Así que pues la invitación está hecha para que nos sigan acompañando. Tengo también muchas otras preguntas acerca de los certificados de participación. Así que justamente sobre ese tema, indicarles que les entregamos un certificado de participación a quienes están asistiendo a través de Zoom y que completen el cuestionario que les voy a enviar en este momento. Voy a poner el cuestionario en el chat. Ustedes tienen ahí abajo a la derecha un espacio de chat. En este momento voy a colocar en este lugar un enlace. Este enlace los va a llevar al cuestionario en el que les pedimos algunos datos personales, pero además 2 preguntas sobre todo lo que ha expuesto Saulo. Es importante que validemos, ¿no?, que han prestado atención a nuestro webinar. Y con eso, en los próximos días les haremos llegar su certificado de participación a su correo electrónico. Es importante también que pongan su correo electrónico de manera correcta, ¿no? Se los vamos a solicitar en el cuestionario. Asegúrense de que esté correcto para que reciban este certificado. Quiero comentarles también, así les doy un poco de tiempito para que identifiquen el chat y vayan al enlace. Les comento que esta semana es la Semana Mundial del Ahorro, la Global Money Week, y estos seminarios web son parte de esta actividad, es decir, que Bolivia es parte de esta Semana Internacional del Ahorro, en la que en todos los países se están llevando a cabo actividades sobre educación financiera, enseñando a la gente sobre finanzas personales y mucho más. A ver si alguien me puede confirmar en el chat que han accedido al cuestionario. Lo estoy poniendo una vez más. También voy a verificar si ya estamos recibiendo respuestas. A ver, vamos a esperar un ratito para que nadie se quede sin el cuestionario. Accedimos, perfecto. Me están confirmando que sí se pudo. Así que pues con eso ya nos podemos ir despidiendo. La invitación está hecha para que se sigan conectando a todo este ciclo de seminarios web. Como les digo, vamos a tratar de responder a todas sus consultas y brindarles la mejor información de la mano de nuestros bancos asociados. Saulo, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido clave arrancar contigo con este tema tan importante y pues los esperamos a todos. Hemos superado los 350 espectadores, así que muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos en el próximo seminario web. El agradecido soy yo, querida Natalia, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Saulo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós.